Me llamo Hervé de Orlegui Begiristain, antes era Hervé Terá. Nací en Mali, un país africano, en un pueblo que se llama Tchieboulinikwi, que no sé dónde es ni cómo es el pueblo, porque mis padres se fueron de ahí cuando era muy pequeño, cuando tenía 1 año, 2 años. Crecí junto a mis 7 hermanos. Cuando nací yo éramos 5, luego nació 2 chicas después. Y mis padres, como son catequistas, se movían muchísimo. Se iban de pueblo en pueblo, se iban pues en el pueblo donde los destinaban la diócesis, el obispo. Entonces, a raíz de esto, todos mis hermanos y yo, cada uno nació en un pueblo distinto. En el 92 vino una señora española de nombre de Blanca de Orlegui Begiristain, una española que trabajó en la Clínica Universitaria de Navarra, y decidió, pues, a raíz de unos contactos de unos padres blancos de nombre de Jesús Martínez, decidió ayudar en África. Me dijo que era uno de sus sueños uno de los deseos más, uno de sus sueños. Llegó en el 92 para empezar para ver cómo era el pueblo donde iba a trabajar, para ver más o menos cómo eran las condiciones en las que iba a trabajar. Yo en ese momento tenía 1 año, más o menos, y luego volvió a España. Y la señora, que era la encargada de ayudarla a traducirla del boré, que es mi lengua materna, al francés, que es la lengua oficial, para que ella pudiera entenderse con los enfermos, era mi madre biológica. Entonces Blanca Berlegui volvió a España y teniendo en cuenta que hay muchas enfermedades distintas en África que no están en Europa, digamos así, hay muchas enfermedades distintas, ella tuvo que volver a Europa, ir a Francia y estudiar esas enfermedades para poder tratarlo mejor, en el sentido de que, claro, si estás aquí en España, aprendes a convivir con los enfermos, y en África son completamente distintos. Entonces volvió, y luego pues se volvió a ir a África cuando ya adquirió todos estos conocimientos. Cuando llegó a Togo, empezó a trabajar con mi madre biológica. Yo tenía en este momento 3 añitos, por ahí 3, 4 añitos. Y como mi madre tenía mi hermana pequeña y estaba embarazada de mi otra hermana, entonces era muy difícil que pudiera ocuparse de mí. Entonces, a partir de ahí, pues yo, claro, como era niño, pues buscaba pues una afección de mi madre, pues la iba a buscar en el dispensario, cosa que no le gustaba nada, entonces me echaba y yo lloraba, y mi madre adoptiva, pues mi madre, Blanca de Orlegui, pues con la otra ventanilla me daba bombones, me daba chuches, y así pues empezó más o menos mi relación con ella. Pues también y al mismo tiempo yo estaba en casa con mis hermanos, y éramos ya pues que más o menos, digamos, los 7 completos en casa, ¿no? Mi padre se dedicaba exclusivamente a labrar la tierra, es un labrador, era el catequista, y como los catequistas en teoría no tienen sueldo, no tienen salario y son obligados a dar de comer a su familia, pues entonces pues mi padre pues es con mis hermanos, y lo que hacíamos es eso, trabajar la tierra para poder sobrevivir. Vale, a partir de entonces tenías 2 madres y esto nunca ha sido un tabú para ti. No, a partir de allí sí, empecé a tener 2 madres,
porque Blanca me empezó a cuidar muchísimo, sabiendo que mi madre tenía esas 7 hijos, estaba muy apretadita, le costaba mucho, pues eso, ocuparse de todos. Y mi madre adoptiva, pues yo establecí un vínculo bastante importante con Blanca de Orlegui, y a partir de ahí pues empecemos pues una relación como madre e hijo, ¿no? Me compraba la ropa, me daba de comer, me duchaba, me cuidaba, todo lo que hacía yo pasaba en su casa, o sea, estaba todo, el 90% del tiempo, de mi tiempo, lo pasaba en su casa. O sea, me cuidaba mucho cuando estaba enfermo, estaba en su casa y eso, ¿no? Entonces a partir de ahí ya empecé a tener como dos madres, la madre biológica y la madre adoptiva. Y era una situación, no es una situación tabú, para mí es un privilegio, para mí es una cosa increíble, porque no es nada sencillo que una mujer adopte a un niño que no esté en condiciones de abandono, de condición de malnutrición o lo que sea, ¿no? Pero yo tuve esa suerte de tener las dos madres que estaban juntas todos los días, trabajando juntas y al mismo tiempo se llevaban muy bien, porque mi madre, Blanca, todavía dice, si no fuera por mi madre biológica, que se llama Nema Kamate, que si no fuera por ella no hubiera podido aguantar toda la presión, porque era una mujer que le decía las cosas cuando tenía que decir, y que le aconsejaba en muchas cosas y que le ayudó mucho a integrarse en ese pueblo, un pueblo de Mali que no es ni una ciudad ni nada, un pueblo donde te falta todo, a veces no hay agua, a veces no hay cierta comida, y para tener pues comida o para tener una buena compra hay que ir a más de 200 kilómetros. Entonces son cosas así, ¿no? Pero yo lo veo como algo muy... Y llegaste a Pamplona, España, sin tener ni idea de hablar, ni de entender, ni de escribir español. ¿Cómo fue esa integración? ¿Te sentiste bienvenido? ¿Cómo poco a poco te pudiste integrar en la cultura española, en la sociedad española? Sí, bueno, yo llegué en 2012, después de la guerra en Mali, no después, pero durante, porque empezó la guerra justo en 2000. Había ya guerra en el norte de Mali, ya habían empezado, pero no había llegado tanto a la capital. Entonces eran dos cosas, la guerra en el norte, el golpe de estado del país, entonces era un caos tremendo, ¿no? Mi madre adoptiva tuvo que salir rápido porque el país estaba muy en peligro y la vida de los blancos, digamos, estaba muy en peligro. Entonces ella tuvo que salir, entonces se fue y yo pues me quedaba ahí porque estaba en la universidad y al mismo tiempo tampoco quería irme en medio del segundo año de universidad. ¿Qué ¿no? estudiabas? Estudiaba periodismo y comunicaciones, estudiaba las dos cosas. Y claro, me daba un poco de cosas, ¿no? De dejar la carrera en mitad y venir a España, porque claro, digo, joder, pues si vengo con 2 años de carrera, igual tengo la posibilidad de poder seguir estudiando. Entonces estuve ahí aguantando pues unos 4 o 5 meses para terminar la carrera y en esos 4 meses pues vi bastante cosas desagradables del país, un país que se estaba hundiendo del todo, un país que era tan maravilloso que se estaba hundiendo. ¿En algún momento te sentiste en peligro? ¿O a partir de cuándo tu madre española dijo, vente conmigo, Hervé, y por qué? No, eso fue un proceso un poco lento, porque al tener yo mi madre y mis padres vivos entonces en Mali, era muy difícil que ella pudiera adoptarme legalmente. Entonces en Mali era imposible que me adoptara. Yo vivía con ella, era con mi madre, era todo, pero no había ni un papel que decía, bueno, ese es tu hijo y puedes ir con él. Entonces al mismo tiempo yo era un ciudadano maliense y sin posibilidad, como muchos de los africanos, de ir a Europa. Entonces la cosa era
tener los papeles, intentar buscarme entre comillas, una beca de estudios, y eso pasaba por pedir pues una beca a la Universidad de Navarra, o por lo menos una matrícula, tener una matrícula hecha en la Universidad de Navarra que me permitiera pues a mí pues tener esa posibilidad de tener el visado para poder venir a España. Entonces durante estos 4 meses fue eso la cosa más importante, ¿no? Porque yo digamos no sé cómo decirlo, pero yo estando en Mali, siendo maliense, con la nacionalidad maliense, sin ser español, no podría salir cuando quisiera también. Era como que... Era muy difícil claro, conseguir era el muy visado. difícil conseguirlo, salir. Entonces mi madre, ella española, pudo salir antes. Entonces yo estaba en Mali, pues esperando pues el proceso de papeles, el visado, matrículas, todo esto lo ya estaba gestionando mi madre. Mientras tanto yo dije, pues voy a aprovechar para intentar terminar el segundo año de mi carrera universitaria y a partir de ahí a ver qué pasa. Entonces, ¿te sentías con ganas de dejar tu país, aunque supusiera dejar tu familia? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste al nuevo país, a España? Yo, sinceramente, deseaba salir de Mali. Deseaba salir de Mali y deseaba venir a Europa, porque es como otra dimensión, ¿no? Como de otro mundo, y es como muchos de los sueños de los africanos y todo. Y yo, pues no soy una excepción. A mí me hacía mucha ilusión de salir de mi país. En 2012, en julio de 2012, sí que llegué a España. Llegué solo, era mi primer viaje solo, así, y llegué tranquilamente en Madrid, y vino mi madre a buscarme de Pamplona a Madrid, ¿no? Entonces el proceso fue que en julio, cuando llegué, después de unas fiestas en San Fermines, directamente empecé con las clases de español. Pues es verdad que mi madre me había intentado enseñar algunas palabras de español, pero como no me gustaba y estaba con el francés y el inglés, más las dos lenguas de mi país que hablo, pues era como muy complicado. ¿Cuáles son? El boré y el bambara. El boré, que es mi lengua materna, y el bambara, que es la lengua nacional, y el francés, que es la lengua oficial. Y luego pues cada uno puede elegir el inglés, sea el alemán, o el ruso, o árabe también. Entonces era un poco complicado, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿Y cómo fue ese primer año que pasaste en España? claro, entonces cuando llegué la cosa era muy como que, bueno, yo estaba muy contento de llegar, ¿no? Pero bueno, a primera vista ya sentí que aquello no era lo que yo esperaba, ¿no? Era diferente, un mundo diferente, gente diferente, no sentía ese cariño no me sentía pues como bien recibido por el mundo de exterior, digamos, no de mi familia, porque mis tíos y todo, que los primos de mi madre, los hermanos y todo, ellos sí que me acogieron como uno más, pero fuera de ahí sí que me sentía un poco ya como diferente, notaba que me sentía diferente, y que la gente me miraba diferente, y que la gente te miraba como que, no sé, como no despreciándote primera, pero que sí que como que no, sabes, que tú no eres uno de nuestro. Así. ¿En algún momento te lo dijeron? Nunca me lo llegaron a decir, pero sí que en algunas situaciones sí que te sentías muy como que tú eres un poco inferior a nosotros. De actos de trabajos, en actos de momentos importantes de una... ¿Y te sentías inferior? ¿Crees que ese sentimiento provenía de una actitud en la cual tú sintieras que había discriminación por el hecho de ser extranjero solamente, o por ser extranjero africano? Yo creo que es por ser extranjero africano, porque yo he visto a muchos europeos que estaban ahí, muchos alemanes, muchos franceses y todo, mucha gente de Europa, que no se le tratan de la misma manera que a los extranjeros africanos,
porque a nosotros se nos tratan como, no sé, se nos ve como que nos ven, que son gente que viene a escapar, sí, ¿no? a Refugiarse. eso, es como que están gente que son necesitados, son gente que pasan hambre, son gente que no sé qué. Entonces todo lo que ven que son africanos es como que vienen a pedir, o vienen a mendigar, o vienen no sé qué, y vienen no sé cuánto. Entonces todo, no sé, el término ya africano en sí ya como que ya lleva de por sí algo negativo, ¿no? Y es un prejuicio que yo creo que no es del todo correcto, porque no somos todos los que vienen en pateras, tampoco no somos todos los que vienen en avión, ¿sabes? Como que hay partes que vienen en pateras que es la mayoría, y hay partes que también vienen en avión y que vienen a buscar la vida como todo el mundo, digamos. Y gente que lo curan, que trabajan mucho, que estudian mucho, que son muy listas, que saben cómo buscarse la vida sin vender cosas por la calle, ¿no? Digamos. Entonces, de primera sí que notas un choque de culturas, un choque de personalidades, un choque de muchas cosas, ¿no? Que dices, no sé, eso yo no me lo esperaba. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Mali, cuando venía una persona blanca en mi casa, era como, no sé, yo le recibíamos fenomenal, era una fiesta, era una, joder, que iba a venir tal, no sé qué, era algo bueno, ¿sabes? Era algo bueno. Pero fue completamente lo contrario, ¿no? Cuando yo llegué, digo, joder, yo he recibido muy bien a los blancos cuando llegaron a África, y ahora que llego a Europa, no me siento tan bien recibido, ¿no? Y al igual que sentías esos prejuicios, la existencia de esas connotaciones negativas, ¿has podido ver gente interesada por tu cultura, por tu país, deseando conocer pues cuál ha sido tu realidad y querer incluso ayudarte? Pues eso sí que fue como que fue, en el primer año sí que no lo vi tanto. Como, bueno, supongo que también estaba con gente extranjera, estaba con gente diferente, no españoles en sí, y también eso fue que, no sé, el primer año fue un poco así, fue un poco diferente, pero sí que el segundo año, cuando empecé ya la universidad, sí que noté mucha gente interesada en saber de la cultura, en saber de mí, saber de dónde vengo, en querer ayudarme, en querer prestarme todo lo que quisiera, en querer apoyarme en todo lo que iba a hacer o lo que quisiera hacer. Gente, sinceramente, en la Universidad de Navarra, muchísima gente dispuesta en ayudarme, dispuesta en llevarme donde quisiera, intentar integrarme de la mejor manera posible. Eso sí que sí, el segundo año sí. ¿Son para ti o crees que lo son para la sociedad tabúes la guerra, la política, la economía, la religión? Yo creo que no, porque son cosas que al final forman parte de nuestra historia y de nosotros mismos. La guerra, siempre hubo guerra en todo el mundo entero, la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Sí que es verdad que ahora mismo las cosas son distintas, y donde más ya se encuentran guerras son, desgraciadamente, en los países africanos, que hay más guerra, y en los países también árabes muchas guerras, guerras civiles sobre todo, y es una pena, ¿no? Pero no es un tabú, son cosas que hay que decirlo para que la gente pueda entenderlo, para que la gente lo viera, para que la gente entiendan que esa guerra, más bien que entiendan el origen de la guerra, de dónde viene esa guerra en estos países, por qué hay tantas guerras en nuestros países, por qué no pueden estar estos países tranquilos. Entonces buscar a alguien, o buscar, no sé, los periodistas, pues, no sé, desvelar estos que la gente, no sé, estos que son siempre preguntas, ¿no? Porque la gente dice, oye, son guerras de dictadores de África, no sé qué, que se están matando en África, son tal, no sé cómo. Pero estas guerras yo creo que tienen origen.
tiene origen que yo personalmente, y mi opinión es que tiene origen de los países más desarrollados, que quieren aprovechar de alguna forma de las riquezas de los países pobres y países que no están tan desarrollados para cogerles pues esos, no sé, petróleos, el oro, el diamante, muchas cosas, ¿no? Y la religión también creo que es un tema que hay que hablar de la religión. Y la religión no quiere decir que si eres religioso eres malo, o eres religioso eres así, o si crees en Dios eres asá. No, es completamente distinto. Yo creo que en ese modo estamos confundiendo muchos conceptos de la religión. Entonces, la religión no quiere decir que tú eres el malo de la película, ni mucho menos. Si eres religioso es que tienes unas creencias, crees en Dios, y eso es completamente respetable, creo yo. Entonces, para que todo el mundo tengamos un sitio en la sociedad, yo creo que empieza por respetar lo que quiere el otro. Si el otro quiere esto, yo lo respeto y le quiero como es. Y si el otro no quiere esto, pues no pasa nada, yo lo quiero como es. ¿Crees que la gente se informa y habla lo suficiente sobre la situación actual en países africanos? ¿O crees que se debería hablar más? No solo de la guerra, sino también de sus gentes, de sus culturas, porque África no es un país. Y yo creo que la gente hablan de lo que más les interesa de los países africanos, digamos, más o menos. No solo de la guerra, pero interesa más un tema de guerra, un tema de hambre, un tema de malnutrición, que desvelar más o menos ciertos actos o ciertas cualidades de los africanos, ¿no? Yo creo que igual si el mundo de la comunicación hablase más de la importancia de los países o la importancia en la vida de las